Quito, el economista Juan Carlos Salvador, el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Qué gusto enorme, cómo receta nuestra señal ante todo. Veo que se está moviendo su dispositivo. Ahí lo tenemos estabilizado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les escucho perfecto, tengo internet, buena señal, así que podemos llevarlo de la mejor manera a la entrevista. Herramientas indispensables para tener una buena conversación con alguien pues que maneja tan perfectamente esta temática. Vamos a hablar pues de fortalecimiento, de dolarización, de temas de medidas en el aspecto económico y todo aquello, pero yo quiero empezar un poco a la inversa, tal vez preguntándole, el día domingo hay debate de cara al balotaje, ¿no? Este domingo, 20 horas, de 8 de la noche a 10 de la noche, se encontrarán los dos candidatos. Le pregunto al titular del Colegio de Economistas de la provincia de Pichincha, ¿qué aspiraría justamente escuchar, ¿no? Desde esa arista de profesional de este ramo profesional tan importante, qué es necesario escuchar, qué le gustaría escuchar en esa materia, lo que tiene que ver con el manejo de la economía, habida cuenta de los enormes retos que tiene el país? Bueno, el domingo es un momento estratégico, ya que los ciudadanos podrán escuchar de primera mano de los dos candidatos finalistas hacia dónde irían en varios ejes que ya se han comentado. En este sentido, y como gremio hemos hecho un llamado a la acción a la ciudadanía, a que lean los planes de gobierno cargados en voto informado en Consejo Nacional Electoral, y esto obviamente va a permitir que los ciudadanos puedan contrastar y ver la consistencia de cada uno, y esto les dará los mejores elementos para que puedan tomar decisiones. Claro que sí, un voto informado, meditado, responsable, pensando en la familia, pensando en el país. Estamos perfectamente en aquella línea. Y ahora pues un poquito pues metiéndonos en esos principales retos que tiene que enfrentar pues la nación y el futuro gobierno. Quien llegue pues a Carondelet deberá pues ir delineando, ¿no? Cuáles son pues las prioridades, ¿no? Desde esa visión. Pero siempre es importante también tener el criterio de los profesionales de este colegio tan importante, ¿no? ¿Cuáles son esas principales prioridades que debería de sintonizar el mandatario que asuma pues a partir de mayo de este 2025? Bueno, uno de los principales desafíos que tendrá el nuevo gobierno es lograr una reactivación económica. Como ustedes pueden ver, lamentablemente el año anterior se profundizó esta situación, que se inició desde el segundo semestre de 2021 con una inexistente política económica hasta el año pasado, y justamente con los shocks endógenos que se conocen, los propios de la economía, tales como la inseguridad, la crisis eléctrica, etcétera, etcétera. Esto es un llamado también a formular políticas apegadas a la realidad y que obedezcan lo local, es decir, el sector productivo, la micro, pequeña, grande empresa, y hacer un plan de reactivación desde el financiamiento, ¿no es cierto?, capital semilla, hasta espacios de promoción, comercialización, y sobre todo romper esta dicotomía respecto a al rol de los subsidios, por ejemplo, como herramienta de competitividad. Entonces, el principal desafío es revertir esta tendencia que lastimosamente se profundizó el año pasado. El otro tema prioritario, y obviamente con una reactivación económica, viene la generación de empleo, la reducción de la pobreza, el crecimiento de la inversión privada, y sobre todo generar las condiciones para que la inversión extranjera directa también venga al Ecuador. El segundo punto muy importante es una política fiscal estratégica que rompa estos paradigmas que lamentablemente han puesto las personas que han estado en la década de los 80 y 90 como voceros, y ellos han sido los partícipes del descalabro de la economía. Y esto lleva, ¿no es cierto?, a fortalecer los ingresos permanentes a través de un régimen impositivo que, primero, que no priorice las exoneraciones, sino que dé exoneraciones, que dé incentivos, pero con una relación bilateral, ¿no es cierto?, de cumplimiento de metas
de generación de empleo y de inversión, y sobre todo un gasto público que atienda a las necesidades de la población y que cumpla criterios de eficiencia. Es decir, si necesitamos más inversión en vías, en mantenimiento, en infraestructura educativa, salud, educación, hay que invertir todos los recursos que sean necesarios para reducir las brechas, como se lo especifica en la pobreza multidimensional del año anterior, que lamentablemente creció, que es la pobreza multicausal que engloba algunas aristas. Y tres, es justamente generar las condiciones de la institucionalidad. La institucionalidad da las reglas de juego para el sector privado, da esa certeza a la inversión, para que justamente lleguen a los sectores estratégicos de la economía, y si es que quieren invertir, sea en energía, sea en el sector petrolero, sea en algunas otras instancias, tengan todas las certezas de que se va a cumplir la seguridad jurídica y sobre todo la estabilidad tributaria en este sentido. Varios aspectos ha mencionado economista, ¿no? Disciplina, rigurosidad en el gasto. Solamente antes de ir con Michelle, usted conoce, pues, ¿no?, cómo se elabora acá en nuestro país el presupuesto general del Estado, ¿no? Hay cuestiones, esto yo a veces lo digo, ¿no? Coloquialmente es como que ya está la matriz y se ponen a llenar ahí, ¿no? Entonces, incluso por mandato constitucional que cada año tiene que ir incrementándose. Pero hay cosas que a veces no, que para temas de aquí ya está establecido un porcentaje. ¿No sería mejor, economista, partir de un presupuesto cero como para ir estableciendo esas prioridades que necesita el país para, por un lado, tener crecimiento, la obra pública que se requiere, ¿no?, y que es mejora, se transforma pues en mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, y de esta manera darle un giro diametral a esta situación, porque esto es típico, nos llegó el ministro de Finanzas que sea, el presidente de la República que sea, pero ya partimos de aquella matriz para ir colocando las nuevas cositas y vamos dejando que para consultoría, 2.000 millones de dólares y para lo de aquí y de más allá. ¿Qué opinión le merece aquello? Bueno, lo que es importante es que el presupuesto, y como se ha mantenido ya desde hace muchísimos años, que se cumplan los criterios constitucionales y obviamente los impuestos bajo los cuales se construye la proforma estén apegados a la realidad, porque lamentablemente en los últimos años hemos tenido situaciones que se han puesto en ingresos no permanentes y no entraron a la caja fiscal, y esto obligó a uno, ejecutar presupuesto; dos, realizar estos impuestos temporales; tres, reducir el pago a los proveedores, a las instituciones públicas; y cuatro, lamentablemente esto conlleva a más deuda, más atrasos, menor ejecución, menos dinamismo económico y más contribuciones temporales que como gremio hemos sostenido no es consistente con la visión de país que se requiere. Y aquí les comparto un dato: entre 2023 y 2025, en las proformas presupuestarias, se incluyeron 5.500 millones de dólares relacionados a monetización de activos, a renovación de contratos petroleros, este tema de Campo Sach, etcétera, y solo han entrado a la caja fiscal 0.001%. Entonces, el resultado de esto fue literalmente más deuda, más atrasos, menor ejecución, más desempleo y, sobre todo, una incidencia en la cadena de pago, que si no hay circulante, se rompe. Por ejemplo, si es que no se le paga a los GAD no tienen cómo invertir en territorio, no tienen cómo pagar la remuneración a sus servidores, los servidores no pagan su crédito, ¿no es cierto?, su consumo, y esto tiene un shock sistémico. Entonces, lo más importante es planificar bien el presupuesto, y sobre todo, como usted bien lo menciona, si bien es cierto, no es posible hacer un presupuesto base cero, ¿no? En la práctica tomaría algún tiempo formularlo, pero sí es importante enfocarnos en las brechas que tiene la población, brechas de infraestructura, brechas de acceso a servicios públicos, y a través de la tecnología, como lo han mencionado ya algunas autoridades, es momento ya de trascender a la digitalización del servicio público. Esto obviamente va a permitir que se reduzcan trámites, tiempo y recursos.
Perfecto, economista, estamos hablando con el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Juan Carlos Salvador, y Michelle Maffei continúa con este interesante diálogo, por supuesto, ya abriéndonos hacia los otros temas. Michelle. Economista, buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo tengo una pregunta acerca, bueno, varias preguntas, pero la primera pregunta acerca de los FDIs, que son básicamente las inversiones extranjeras directas. La correlación como tal entre los países que más inversiones directas extranjeras reciben son países que tienden a tener menos tasas de corrupción, también un sistema judicial más, se puede decir, confiable. ¿Qué es lo que el Ecuador podría hacer para mejorar justo en ese ámbito? Porque sí, evidentemente las inversiones directas son un ámbito económico, pero pese a que muchas iniciativas económicas se puedan poner en la palestra, siempre va a estar, se puede decir, del otro lado, la inestabilidad política y la poca confianza institucional que tiene el Ecuador. Muchas gracias, Michelle, por tu pregunta. Es un tema muy importante porque primero hay que priorizar que la inversión privada nacional venga, invierta en el Ecuador, confíe en el país. Y segundo, obviamente no es tiene que ser a la par la inversión extranjera directa, pero entender cuáles son los determinantes para que inviertan, ese es un desafío para el Ecuador. La evidencia internacional sugiere que la estabilidad jurídica, las condiciones macroeconómicas, la capacidad de consumo de los hogares, juega un rol muy importante en la atracción de inversiones. No únicamente los incentivos, no únicamente las exoneraciones, como lamentablemente se ha pensado en los últimos años, que mientras más exoneraciones tributarias, más va a venir la inversión. Y les pongo un dato, más de 5.000 millones de dólares de gasto tributario según el Servicio de Rentas Internas, y la inversión extranjera directa más baja de la historia lo hemos tenido en los últimos años. Y la inversión nacional, también como se conoce la formación bruta de capital fijo, mantiene esta tendencia a la baja desde el segundo semestre de 2021. Entonces es momento de entender qué requieren los inversionistas, es decir, si requieren estabilidad jurídica, estabilidad tributaria, requieren estabilidad energética, requieren infraestructura que permita no incrementar sus costos, esto va a atraer la inversión. Hay que romper ciertos paradigmas que se ha puesto, lamentablemente por voceros de economistas que han sido partícipes del descalabro económico de los 80 y 90. Economista, estamos viendo que hay básicamente un retroceso económico en el Ecuador. Se puede ver que hay más tasas de desempleo, lamentablemente. El poder adquisitivo de las personas está minimizando y no es solamente un fenómeno aquí en el Ecuador, sino que también puede ser considerado un fenómeno global. ¿Qué se podría hacer para mejorar este problema y por qué nosotros no estamos explotando la capacidad que tenemos económicamente siendo un país dolarizado? Porque cuando tú tienes una economía dolarizada, en teoría el país debería ser un país de servicios. Este es un tema muy importante. La dolarización brinda esta certidumbre respecto a la estabilidad de precios y sobre todo no pulveriza la remuneración de las personas por el cambio que no se puede manipular, ¿no es cierto? Entonces, la dolarización es un instrumento que permite, ¿no es cierto?, un sistema monetario alcanzar ciertas metas de otra forma. No tenemos política monetaria o lo tenemos muy restringida, pero la política fiscal cobra importancia. Y dentro de la política fiscal, ¿no es cierto?, está toda la estructura de ingresos y gastos, pero más allá es la política económica. Esta política económica, nosotros somos, imagínense, tenemos productos cacao fino de aroma, tenemos café de primera, tenemos el sector agrícola es el de primera, y hay que atender sus necesidades, es decir, ¿qué están requiriendo? Temas de manejo de riego, necesitan semillas, fertilizantes, capital semilla, lo que fuese. Es importante entender su problemática e ir hacia una mejora de su productividad, porque obviamente los acuerdos comerciales permiten aperturar el mercado, pero el consumo viene, ¿no es cierto?, con la dependencia de que se cumpla una cantidad, que se cumpla una calidad y que se cumpla también una persistencia. Y es de hacia allá en donde tiene que apuntar esta política pública con el fin de que se beneficie a lo local
a lo territorial, y esto obviamente va a dinamizar la economía. Gracias, economista. Eduardo. Gracias, Michelle. ¿Cómo está, economista? Le saluda Eduardo Mendoza Estrada, y yo quiero saber específicamente respecto de los dólares. Hace poquito justamente se habló por parte del ex vicepresidente del Ecuador, experto en temas económicos, PhD, etcétera, etcétera, Alberto Dajic, y se hacía una crítica grave y dura a lo que está sucediendo con el sostén del dólar, más allá de la política pública que puede implementar el gobierno nacional como tal, o el que venga, si es que cambia de gobierno, porque ya yo creo que debe de ser considerado es antiecuatoriano querer desdolarizar, pero ¿hasta cuándo económicamente podemos soportar o sostener el dólar? Porque esa es la pregunta que tenemos todos, porque es verdad, aun cuando no les gusta aceptarlo, pero hay ciertas medidas, han existido ciertas medidas que no han sido las mejores para sostener el mismo dólar, que no son las aconsejables, ¿ok? Que ya vienen siendo y dándose desde hace muchos años atrás, ¿ok? En especial en este tema de comprar dólares al mismo central, o sea que eso no existe porque no podemos imprimir nuestra propia moneda. Cuéntenos un poco. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, yo vi la entrevista del economista Alberto Dajic y estoy de acuerdo con lo que él menciona, que la dolarización es un medio para alcanzar algunos objetivos como país. Objetivos como reducir la pobreza, como distribuir el ingreso de manera adecuada, generar crecimiento económico, generar las condiciones para que la inversión venga. Entonces, no del hecho de que estemos dolarizados, todos estos problemas esfuman o no existen. Entonces, es momento de que a través de la dolarización, y en efecto hay algunos riesgos, ¿no es cierto?, que es justamente no programar bien el presupuesto general del Estado, que condicione la cadena de pagos a través de la materialización de los ingresos no permanentes. Esto es una forma que conlleva a una incidencia en la cadena de pagos, porque no se pagan a proveedores, los hogares no tienen cómo consumir, y obviamente las ventas caen, y la recaudación impositiva cae, y es un círculo vicioso. Entonces, entender estas interrelaciones al momento de formular una política económica permite no irnos a los extremos, ir hacia una objetividad e ir evaluando, ¿no es cierto?, el cumplimiento del objetivo. Y la dolarización realmente es un sistema de reserva fraccionaria que depende de varias instancias, y lo principal es que el ejercicio de intermediación financiera no se encuentre condicionado, es decir, que la demanda de crédito siga creciendo, que los depositantes sigan confiando en el sistema financiero, y ellos en su ejercicio de colocación y de captación puedan seguir otorgando préstamos, que es justamente uno de los sostenes de la dolarización, la intermediación financiera. Y segundo, obviamente fortalecer la balanza de pagos a través de, ustedes han visto, la balanza de pagos se encuentra conformada por algunas subcuentas, pero ahí está todo el tema de remesas, ¿no es cierto? Prepararse también para una potencial reducción de las remesas en este año por el tema de la incertidumbre mundial, y sobre todo velar también por el cumplimiento de estas metas de política. Las condiciones socioeconómicas no son, no se pueden separar de la dolarización, porque la dolarización es un medio para reducir todas estas brechas que ya hemos comenzado. Una sola pregunta más de mi parte, economista. Yo solo quisiera saber, ¿cree usted que en algún momento podremos tener en Latinoamérica, como el euro, una moneda de nosotros? O volver quizás al sucre en Ecuador, y tener quizás, no sé, para evitar, porque el problema es que las guerras económicas que hay y la falta de identidad que te causa no tener tu propia moneda, y esto aquí no se trata, no se pongan bravos, amigos, porque yo no soy camarada, yo no estoy a favor de la dolarización, pero hay que aceptar y hay que reconocer que sí estamos en ciertas desventajas al momento de tener el dólar. También tenemos otras ventajas, por si acaso, ya, pero en algún momento quizás tener nuestra propia identidad, como pasa, como le digo, en Europa, quizás, o sea, tener nuestra propia moneda latinoamericana fuerte y con capacidad de poder tener cambio, porque es un problema esto de aquí, de tener que irle a pedir a papá Estados Unidos que nos ayude, y si estamos mal con Estados Unidos nos complicamos, etcétera, etcétera. La medida, y esta no fue una medida de por si acaso, esto no fue una medida de Correa, para que la gente lo sepa, esto no fue una medida de Noboa, ni tampoco de Lazo, ni del señor Lenín, esto fue una medida
de esas personas que estuvieron a cargo de de la crisis bancaria, cuando fue la crisis bancaria en el Ecuador, y atribuirse, sí, la dolarización fue positiva al momento que se la sostuvo, pero de la forma como se devaluó, ¿ya?, fue antipatria, y las personas que estuvieron atrás de eso, y todos sabemos quiénes son, fueron antipatrias. Cuéntenos un poco. Este es un punto muy importante, porque tenemos el ejemplo de Zimbabue, ante un manejo desastroso de la economía, como pasó en los 80s y 90s con un éxodo migratorio sin precedentes, con inflación de 2 dígitos, con decrecimiento económico solo comparable con lo de la pandemia, exige que la estabilidad macroeconómica y sobre todo las variables que la conforman sean tratadas de manera adecuada en el tiempo. Y en el caso de Zimbabue, al tener este descalabro, optaron por el dólar, y después su manejo irresponsable de las finanzas públicas, de la macroeconomía, llevó a que tengan un bimonetarismo. Y este bimonetarismo significó que la moneda que implementaron, que es el dólar zimbabuense, como se lo conoce, tenga menor confianza, ¿no es cierto?, porque la gente no cree en esta moneda y por eso pierde valor, y justamente pulverizó. Y ahora ellos están en un ejercicio de creación de una criptomoneda para obviamente ir especulando en el valor de mercado y pueda sostener algún tipo de valor de activo. Obviamente es riesgoso, pero en el Ecuador, obviamente, salir de la dolarización sería un descalabro brutal. Nadie quiere salir de la dolarización. De hecho, es importante, y lo que tú mencionas es algo que no lo quisiera topar en medios de comunicación, pero esta unión monetaria, ¿no es cierto?, como tiene la Unión Europea, como lo tienen los estados en Estados Unidos, da cuenta de que somos vulnerables ante shocks mundiales. Y hoy, con una guerra comercial inminente, que no es obviamente para proteger la industria, sino tener una carta para negociar algunos temas políticos, algunos temas de materias primas, condiciona también todo este flujo, ¿no es cierto? Porque cuando pasó la guerra de Ucrania-Rusia, se rompió la cadena logística y afectó las exportaciones en Ecuador. Y obviamente, con una restricción fiscal, con una falta de visión de política económica, incidió también en el normal funcionamiento de la política exterior, y los exportadores serían afectados. Entonces, yo creo que como ciudadanos, como gremios, podemos ir discutiendo estas realidades y viendo cuál podría ser la mejor alternativa para el país y para la región. Perfecto, agradecerle al economista. Claro, muchísimas gracias. Es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el economista Juan Carlos Salvador. Buena tarde. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos. Son las 5 de la tarde con 57 minutos. Momento por